cuanto a los temas. Hemos estado hablando de Habacuc. Hablamos de perseguir la visión, hablamos de que el Señor es soberano, porque Habacuc cuestiona al Señor, y no es malo preguntarle al Señor. No sé cuántos de ustedes lo han hecho. Amén. Que de repente usted se pregunta: Señor, ¿por qué me pasó esto? Y muchas veces hay personas que retan al Señor, ¿no? Si no haces algo o no cambias esto, pues ya no voy a servir, o ya no voy a buscar, o ya hay como que amenazamos al Señor, ¿no? Y yo le quiero decir, todas las cosas que nos pasan de acuerdo a la palabra del Señor, dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En este tema que he estado leyendo acerca de Habacuc fue un profeta que estuvo durante el tiempo que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y dice que permaneció un remanente muy pequeño en Israel, pero la mayoría se fue para Babilonia cautivo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer la otra parte, que es el capítulo 3. Capítulo 1 y capítulo 2 hablan de las dos quejas que él tiene. Y en el capítulo 2 el Señor le dijo que escribiera la visión, porque se iba a cumplir. Y le dijo que el que era orgulloso iba a sufrir consecuencias, mas el justo, en medio de la situación difícil, los justos siempre viven por fe. Amén. No es lo que usted puede hacer, es quién puede hacer algo por usted. Se llama Dios, y Él siempre está interesado en uno. A ver, vamos a ver si ahí cambia. Ahí está. Este tema es el capítulo 3, donde Habacuc es un cántico hermoso, es un poema. Si usted lo lee, se lo recomiendo. Es un tema que habla de las experiencias que Israel había pasado, viendo la mano poderosa de Dios, cómo Dios había obrado a favor de él. Y ahora vienen los enemigos, y aquí es donde él, a pesar de que sabe lo que el Señor va a hacer, él le canta un cántico hermoso al Señor. Habacuc 3:2 dice así, léalo conmigo: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira. A veces cuando sufrimos consecuencias por algo que hemos hecho, pensamos que Dios está airado. Muchas veces Dios no está airado, pero usted y yo estamos cosechando lo que sembramos. Por eso cuando usted siembra, si usted siembra algo que va a tener consecuencias, no crea que cuando Dios lo perdona, a veces las consecuencias ya son libradas. No, a veces vamos a pasar la consecuencia. Y allí es donde usted dice, o Habacuc dice: nosotros vamos a ser castigados, vamos a ser llevados cautivos por el problema de que Israel se había olvidado de Dios, se había vuelto a los ídolos. Pero aún en medio de todo esto, el profeta hace una proclamación hermosa y dice: Oh Jehová, he oído tu palabra, has declarado que viene el castigo, has declarado que vamos a ser llevados a esclavos a Babilonia. Pero él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, a través de los profetas, Señor, le recordaba al pueblo de las cosas que tenían que volverse a ti. Pero, Señor, muchas veces venía el castigo, y aún el profeta oraba y clamaba por aquel pueblo, que tú enviaras un avivamiento, que tú enviaras tu espíritu, que tú tocaras corazones y cambiaras vidas. Igual que el profeta, pedimos para este tiempo, Dios, que muchos de los que conocemos tu palabra, Señor, tenemos, Señor, un llamado a servirte, a buscarte, Señor, a llevar el consuelo, a llevar la palabra, Señor. Nos has llamado, Señor, para que tu obra sea avivada. En este tiempo, Señor, hemos clamado en la oración y el ayuno. Hemos proclamado, Señor, que tu obra sea avivada, que cada uno de los miembros de tu cuerpo, que es la iglesia, pueda tomar su lugar. Y como dice tu palabra, cada uno edifiquemos en el área donde nos toca. Yo te pido que bendigas cada vida, que bendigas cada corazón, para que este lugar, esta ciudad, Señor,
pedimos y proclamamos tu nombre, que solo en el nombre de Jesús hay salvación, Señor, y que solo tú puedes restaurar, Señor, lo que está dañado. A ti damos la gloria, la honra, hoy y por siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Pues tome su lugar. Cuando leía la historia de Habacuc, es increíble. No hay ningún pueblo sobre la tierra, porque no hay otro Dios vivo. Escuchen bien lo que le voy a decir. No hay otro pueblo sobre la tierra que ha visto maravillas y cosas poderosas y sobrenaturales como Israel. Pero no hay ningún pueblo más duro de servir que Israel. Cuando Jesús vino, Jesús les recordó y les dijo: ustedes mataban a los profetas que yo les enviaba. En aquel tiempo, miren, usted y yo hoy tenemos la palabra escrita. ¿Cuántos escuchan la Biblia a través de alguna plataforma, alguna aplicación o algo? ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos escuchan predicaciones de muchos diferentes predicadores en alguna plataforma? ¿Cuántos? Muchos. O sea que a usted no le falta la palabra. Escucharla no le falta, porque la escucha, y dice: esa me gusta. ¿O cuántos han escuchado algún canto favorito suyo de muchos años atrás que sigue vivo ese canto? También muchos escuchamos cantos del pasado. Un grano de arena. ¿Cuántos cantaron un grano de arena? Un grano de arena, yo fui en el desierto. ¿Verdad? Esos cantos hermosos. Entonces, cuando yo recuerdo los cantos, digo: ese canto quien lo escribió basado en una palabra viva, y ese canto sigue vivo. Sigue vivo muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón, pero cuando lo busca usted en las plataformas, a usted lo escucha y el Señor le recuerda y le dice: cabezón, ¿no te acuerdas cuando yo te encontré? ¿Cómo andabas? Y te encontré, y te levanté, y te limpié, y te purifiqué, y te hice un hombre y una mujer especial. Después te cansaste de mí, me diste la espalda cuando todo estaba mejor. ¿Sí? Porque muchas veces abandonamos al Señor cuando todo nos va, de acuerdo a nosotros, nos está yendo mejor. Entonces, muchos de las personas que este profeta les hablaba, hermano, eran cabezones. El Señor hablaba a través del profeta, el profeta intercedía ante Dios. Escuchen bien, el profeta está hablando con Dios, y esta revelación que usted lee en el capítulo, son 3 capítulos, los puede leer en una noche. Y si tiene una Biblia de estudio, se va a fascinar lo tremendo que es. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios siempre envió profetas, Dios siempre envió sacerdotes, estuvo atento a las necesidades del pueblo. Y usted se puede recordar, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó después de 400 años? De Egipto. De Egipto. 400 años. ¿En dónde les mostró Dios su poder? En el desierto. Esta palabra que le voy a leer aquí, en el versículo 3 del capítulo 3, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y luego hay una palabra ahí que dice Selah. ¿Qué quiere decir? Quiere decir alabar, levantar o hacer una pausa. Cuando en Israel, y se lo estoy explicando a usted, cuando usted lee los salmos, esa palabra no está como extra, no, es parte de la lectura. Por ejemplo, en esta parte regularmente lo va a encontrar en cantos. Es como una pausa que se tiene que hacer. Se cree que era una pausa que los músicos tenían que hacer, y en ese momento tenían que alabar al Señor, o pausar y meditar y recordar lo que Dios había hecho por nosotros. Por ejemplo, Israel dice aquí: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán era el desierto, y el monte estaba cerca del monte Sinaí, en el desierto. Entonces, el profeta está haciendo alusión a cuando Dios se manifestó con ellos, caminó con ellos. De noche era una columna de fuego, y de día era una nube sobre el desierto.
Entonces dice, Dios vendrá de Temán. ¿Cuántas maravillas ellos miraron en ese desierto? ¿Les picaron las serpientes? ¿Y cómo se sanaban? Moisés, Dios le dijo, pon una serpiente en una asta, que es la que usan mucho en las farmacias ahora, que ponen una asta y usted ve una serpiente. Eso se hace referencia al asta que Moisés, o sea que venía salud. Y las farmacias la han usado como un recordatorio, que está muy bien. Moisés le dijo, el Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente en una asta de bronce, era de bronce, y todo aquel que ha sido mordido por la serpiente se van a morir. Y le dice, pero el que mire a la asta no morirá. Y sanaba. O sea, escucha bien, la serpiente le pica, usted sabe que se va a morir. ¿Y qué tenía que hacer para que no muriera? Nomás mirar al asta y ya. Por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire a Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Porque a semejanza del veneno de una serpiente que le causa la muerte a un cuerpo humano, el pecado es peor que el veneno de una serpiente, porque el veneno del pecado te condena a la eternidad. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Verdad? ¿Qué es pecado? Regularmente se lo voy a decir, los que conocen Biblia o los que no conocen Biblia, casi usted sabe cuando usted hace algo malo, ¿sí o no? O sea, vamos a la realidad. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Él depositó su espíritu en nosotros. Lo que usted tiene de vida, lo que usted puede respirar, y si usted está de pie, es por la misericordia de Dios, porque el Espíritu de Dios aún está en nosotros. El espíritu de vida al Espíritu Santo son dos cosas diferentes. El espíritu de vida lo tienen todos los seres humanos. El Espíritu Santo lo reciben aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y es el sello que tiene una persona de que es de Cristo. Eso es diferente. Pero Dios les manifestó su poder al sanarlos. Dios les demostró su poder, que cuando tenían sed, dice que había un lugar con aguas amargas, y cortaron un árbol y cayó al agua y el agua se hizo dulce. Él se mostró a ellos cuando tenían hambre y les proveyó el maná del cielo. Él se manifestó a ellos cuando se cansaron del maná, dijeron, ya no queremos maná, y le pidieron carne. Y en medio del desierto Dios dijo que levantó una parvada de codornices, y aquellos hambrientos que querían carne, dice que fueron y agarraron un montón de codornices. Dice que, así dice la Biblia, hasta que se hartaron y les salían por los dientes. Para que vean, no les dio nomás una para cada uno. O sea, Dios se manifestó a ellos. Hubo un tiempo que anduvieron caminando mucho por el desierto y llegaron a un lugar donde no había agua, y les dio agua de una roca, que esa roca es Cristo. Otra vez, la siguiente parte de esto dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Esto es una alusión a dos cosas. Una, Dios a Israel le mostró su gloria desde que estuvo en Egipto, las plagas, y los cubrió, desde la muerte de los primogénitos, y los salvó, y salieron de Egipto con manos llenas, porque les pidieron oro y se lo llevaron. Los cruzó, hubieran llegado en 4 a 6 meses más o menos, se cree, pero por la dureza del corazón dice que Dios los mantuvo divagando en el desierto, porque Dios prometió que esa generación que había salido de Egipto no entraría a la tierra prometida, por cuanto habían dudado de Dios. Y usted sabe cuántos murieron en el desierto. Pasaron 40 años, y la generación nueva, a excepción de Josué y Caleb, fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, la gloria del Señor se manifestó a ellos en esa tierra. Vieron la gloria del Señor. ¿Se acuerda del monte Sinaí?
Los que han leído la historia del monte Sinaí, dice que en el monte Sinaí Dios descendió sobre ese monte y todo Israel estaba alrededor así. No podían tocar lo que era la falda del monte, no lo podían tocar. Les dijo Dios: se ponen un poquito lejos porque yo voy a descender en una llama de fuego. Y dice que aquel monte humeaba, temblaba. Pero dice que empezó Dios a hablar al pueblo y el pueblo escuchó la voz de Dios. ¿A cuánto les gustaría escuchar la voz de Dios audible? Dice que aquel pueblo no la podía soportar y que le dijo a Moisés: no, dile a Dios que mejor hable contigo y tú nos dices a nosotros, porque la voz de Dios está haciendo que no estamos a punto de morir. Y es que se lo voy a decir: cuando usted está en la presencia de Dios, o siente la presencia de Dios, o escucha que la voz de Dios le está hablando, no hay duda alguna que temblamos, ¿sí o no? Uno tiembla, y es verdad, porque creemos que Dios de alguna manera nos hizo sentir algo que es real y verdadero. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora, esto se cree también que es una alusión a la venida del Señor, cuando Él va a renovar la tierra por completo. Pero le digo, cuando usted lee las profecías, se cree que esto va a ser también parte de la futura venida del Señor, cuando la tierra en verdad va a ser llena de la gloria del Señor, y ya no habrá quien enseñe a su hermano, sino que el Señor va a ser nuestro sacerdote. Le vamos a conocer tal como Él es. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Se lo voy a explicar un poquito más estos nombres. Ahí le puse en rojo: Temán y Parán. Siempre en la Biblia los nombres llevan significados, y a veces cuando usted aprende a leer, usted quiere ir un poquito más allá. ¿Qué significan Temán y Parán? Aquí está Jeremías 49:7, dice: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se acuerdan del amigo de Job, Elifaz, el temanita que le llamaban? Ese era un hombre sabio, pero se consideraba que Temán, la ciudad, era un lugar de gente sabia. Entonces, cuando aquí hace alusión a Habacuc, a Temán, y luego vemos lo que Jeremías dice: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Aquí está hablando y aluciendo cuando dice Dios vendrá de Temán. O sea que Dios obra a través de la sabiduría. Escucha bien, nosotros éramos muy apartados de Dios, creíamos que la sabíamos toda. Mas cuando venimos a Dios y recibimos la revelación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos podridos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Porque aunque decimos que somos buenos, porque ¿cuánta gente se considera buena? Todos, casi todos. Muy pocos dicen: no, la verdad que yo creo que lo que yo hago está mal. No, yo creo que la verdad que lo que yo practico está malo. Ahora, ¿por qué usted sabe que está malo? Hoy en día, yo puedo decir, cuando leo la palabra de Dios, y la palabra de Dios no nomás yo la leo, la palabra de Dios me lee a mí. Entonces me doy cuenta que yo de verdad, como decía en el Apocalipsis, tú te crees rico, pero dice: tú estás desnudo. ¿Desnudo delante de quién? Delante de Dios. Entonces Temán era un lugar de sabios. ¿Dónde está la sabiduría hoy en día? En aquellos que temen a Dios. Porque el que cree que no necesita de Dios se siente orgulloso y se siente absoluto. Yo me las puedo todas. Así obra el ser humano cuando no es humilde. Gracias a Dios por los que de alguna manera pueden hacer muchas cosas, pero llegan los momentos en la vida donde, miren, necesitamos de la mano poderosa de Dios. Alguien por ahí dijo que murió un rico, ¿verdad? Y ese rico quiso contratar a los mejores doctores, o los contrató y no pudieron curarlo.
Y él dice que cuando estaba a punto de morir les dijo: cuando yo muera, por favor quiero que vengan los médicos y ellos carguen mi féretro. Y cuando yo muera, quiero que pongan mis manos por fuera del ataúd para que toda la gente vea. Y todos dijeron: ¿pero por qué quieres que hagamos eso? Porque por todo el dinero que tengo, ni con todo el dinero que tengo, pude pagar a un médico para que salvara mi vida. Y de todo el dinero que tengo, nada me voy a llevar. Así de que, por eso le digo, cuando un hombre y una mujer conoce a Dios, y escúcheme bien, el pecado, ¿cuál es el pecado? El pecado es estar separado de la presencia de Dios. Más que un problema entre sociedades o un problema entre familia, el pecado nos separa de Dios. Y si Dios tiene poder, y Él nos está diciendo que Él hace sabio al sencillo, ¿por qué? Porque cuando un corazón de cualquier persona viene a la presencia del Señor, reconoce su necesidad de Dios, Dios lo hace, ya no eres creación de Dios, Dios te hace su hijo, te adopta, y al ser adoptado tienes todos los derechos a todas las cosas de Dios, la sabiduría, las riquezas, todo. Entonces escucha bien, por eso Jesús dijo: no os hagáis riquezas aquí en la tierra, donde el hollín y ladrones roban, sino que haceos tesoros en el cielo, porque donde quiera que esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Las finanzas son buenas para mientras vivamos, pero quiero que sepas que de todas las formas, un día vamos a entregar nuestras cuentas a Dios. Usa las finanzas que Dios te da para bendecirlo a Él y bendecir a otros, pero tu primer lugar de tu tesoro tiene que estar en el cielo. ¿Cómo? Arreglando tu vida con el Señor. Por eso esa parte que habló el hermano no es nada nuevo. ¿Quién no tiene un problema con perdonar a alguien que lo ha ofendido? ¿Quién? ¿Quién no tiene un problema con eso? ¿O cuántas veces no nos ofenden? ¿Y vamos a vivir discutiendo los temas? No, mire, Pablo tenía la razón cuando dijo: cuando alguien te ofenda, ¿sabes? ¿Quieres salir bendecido? Pasa por alto la ofensa. Ay, perdóname que te ofendí. Y usted va a decir: ¿cuándo? Pues ayer o el otro día. Ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque uno vive perdonando como el Señor me perdona. Cuando yo me voy a orar y yo hablo con el Señor, siempre, ¿qué es lo primero que usted habla con Dios? Cuando usted va delante de Dios, ¿qué es lo primero que usted habla con Dios? Tiene que examinarse. Señor, ¿será que yo te he ofendido? ¿Será que he dicho algo? ¿He mirado algo? ¿He escuchado algo? ¿He hecho algo? Señor, o sea, es lo primero, antes. Es purificarnos y es limpiarnos. Vamos a la siguiente parte. Temán, lugar de sabios. Ahí está. Parán, lugar de purificación y preparación para la entrada a la tierra prometida. En el desierto había este monte, y Dios usó este monte donde por tiempo, antes que fueran a mirar la tierra donde iban a entrar, Dios los probó allí. Entonces Dios de alguna manera nos limpia y nos purifica antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a ver, pásame. Ok, léalo conmigo. En Números capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Cuántos regresaron con buenas noticias? ¿Cuántos? De 12, solo 2 creyeron que podían conquistar la tierra y sus moradores, aunque había gigantes. Se lo digo a usted, si Dios va con usted, usted va a tener pruebas, usted va a tener luchas en su vida, en su diario caminar. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que creer que el Señor lo va a fortalecer para vencer cualquier obstáculo. ¿Va a llorar algunas veces? Yo creo que sí.
Va a tener dificultades en el hogar, en la familia, con los amigos, con las finanzas, problemas sentimentales, problemas de depresión, de muchas cosas. Ahora, alguien dijo por ahí que la depresión es falta a veces de tener descanso o tener confianza. La depresión es profunda en una persona cuando la persona se afana a que algo está mal y lo quiere arreglar. Es muy diferente lo que te dice el Señor. El Señor te dice: echa tus cargas sobre el Señor, espera en Él, a su tiempo vendrá la respuesta. Tú quédate quieto, no te afanes, no te preocupes. Pero la persona se deprime porque está afanada y está preocupada y quiere resolver el problema. Cuando usted está enfermo, alguien por ahí dijo: ¿qué hace cuando tú estás enfermo? No, pues me tomo un montón de pastillas porque me quiero sentir bien. ¿Vas a trabajar? Tengo que ir a trabajar. No, muchas veces cuando tu cuerpo está diciendo que está enfermo, te está diciendo: me has abusado, me has llevado mucho tiempo a trabajar, no me has dejado descansar, no me has alimentado correctamente. Ahora te está diciendo el cuerpo: me las debes, quédate acostado y no vayas a trabajar. Pero hay gente que no aprende. A un enfermo quiere ir a trabajar. Tiene que aprender a descansar. Es más, sabía que muchas veces cuando usted está enfermo, dicen que enfermo que come no se muere pronto, ¿verdad? Pero hay ciertas enfermedades que le voy a decir una cosa: si usted deja de comer y nomás toma sus líquidos, o sea, sí, jugos verdes, pero no comida sólida. Cuando usted come las cosas así líquidas, es más rápido que usted repose más, porque va a dormir más y su cuerpo no va a estar procesando nada sólido y usted va a descansar más. Mire, si usted lo prueba, usted descansa, se recupera mejor y duerme mejor. Bueno, es un consejo nomás en cuanto a lo que es la alimentación. Ahora, con lo espiritual, dice que el Señor los mandó y 10 creyeron. No. 10 no creyeron que Dios podía, que ellos podían entrar y conquistar. Y cuando regresaron venían pero tan deprimidos y tan tristes, que cuando aquellos 2 dijeron: sí podemos, los 10 a una voz: no, allá hay gigantes. Los miramos, parecíamos unas pulguitas, unas cucarachas. Son tremendos gigantes. ¿Cómo los vamos a derrotar nosotros? No, empezaron a desanimar al pueblo. Por causa de esos 10, todo el pueblo pereció. Porque Dios dijo que como solo Josué y Caleb creyeron, ahí fue cuando se cumplieron los 40 años que tuvieron que andar dando vuelta por culpa de estos que vinieron a desanimar al pueblo. La invasión. Le dije que el libro de Habacuc se trata de que Habacuc comenzó con una queja a Dios diciendo: ¿por qué es que en el pueblo tuyo, Dios, hay una ley y no se respeta? ¿Por qué es que los que tienen que hacer justicia no hacen justicia? Es una de las quejas. Muchas veces Dios va a traer contra toda persona que retiene la justicia. Por eso una persona que esté aquí escuchando esto y que diga: yo hago lo justo. Bueno, si usted hace lo justo le va a ir bien. Pero si viene alguien que diga: yo a veces no hago justicia, usted lo sabe, o sea, cada quien lo sabemos. Alguien te ofendió y yo lo perdoné. El Señor dice: pues yo tampoco te voy a perdonar, porque esa es la justicia de Dios. Pero a este pueblo, después de que Habacuc ora a Dios, Dios le dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, en mi pueblo ha faltado la justicia. El que tiene el poder para hacerlo no lo hace. Es defraudada la justicia para el más pobre. Vendrán los caldeos y van a llevarlos a ustedes cautivos. Y me gusta esta frase que dice Habacuc en el capítulo 3. La invasión venían por ellos, vendrían por ellos. Pero Habacuc dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Vivimos en los Estados Unidos, en un país que pues muy pocas veces pudiéramos decir que pudiera haber una invasión, ¿sí o no? Tenemos libertad para adorar. Yo miraba y por ahí le compartía un video a unos hermanos que me sorprendí mucho de
de un peleador, de un boxeador, que compartió un video. Bueno, a él lo estaban filmando después de su victoria, pero es de Irán. Y yo se lo voy a decir esto porque cuando yo lo escuché me sorprendí. Lo que él dijo, ¿cuánta gente de su país lo estaría mirando o iba a mirar este video algún día? Y el hombre dice a todos, ¿verdad? Porque le están diciendo, ¿qué dices de tu victoria? ¿Cómo pudiste ganar? Y lo primero que él dice, al que lo está entrevistando, dice: perdóname, pero voy a hablar algo que es más importante que lo que tú quieres saber. Yo quiero que sepa todo el pueblo de Irán que ustedes están luchando por una libertad que no tienen, pero hay una verdadera libertad que nadie les puede quitar, y esa libertad verdadera solamente se encuentra en Cristo Jesús, el Dios verdadero. Y mira, hermano, para que un hombre, digo, vaya, hay tantos boxeadores y peleadores de países nuestros que jamás en una entrevista han alzado el nombre de Jesús de esa manera. Este hombre dice: discúlpame, tengo algo que decir más importante que lo que tú quieres saber. Para mi pueblo que está oprimido, ustedes luchan por una libertad, pero hay una libertad más grande y verdadera que solamente se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Dios verdadero. Y quiero que sepa, para los que no saben, en los lugares donde la iglesia está creciendo más, en Irán y China. No lo dicen mucho, pero por ahí se han infiltrado videos que muchos de los lugares de mezquitas en Irán, donde antes había las reuniones de musulmanes, están completamente vacías. ¿A dónde se fue la gente? La gente quiere la verdadera libertad y están en lugares ocultos adorando a Dios y exaltando a Dios como nunca lo han hecho. ¿Y sabes qué, iglesia? Muchos de nosotros tenemos la libertad para adorar. Aquí no hay opresión, aquí nadie te prohíbe adorar ni exaltar al Señor, y muchas veces no lo hacemos. Un día, y no lo sabemos, pero un día pudiera venir un lugar o que hubiera un problema que nos impidiera reunirnos. Y la pregunta va a ser: ¿cómo vamos a estar? Cuando vino el COVID nos vino a probar a muchos. Y gracias a Dios, porque, hermano, de verdad, den un aplauso al Señor, porque pasamos esta enfermedad. Y miren, de verdad, de aquí de nosotros, que alguien dijera: murió alguien por COVID. No, gracias a Dios. Algunos pasaron esa enfermedad muy dura, pero Dios nos guardó. Entonces pudiéramos decir: estaremos quietos confiando en el Señor, venga lo que venga y pase lo que pase. Usted agárrese de la mano del Señor, porque el Señor es poderoso. El Señor escucha su oración y escucha su clamor. A nosotros no nos están invadiendo, pero pudiéramos tener una situación muy dura en nuestra vida, pudiéramos tener una situación muy dura en nuestra familia o en nuestra comunidad. Pero te quiero decir, iglesia, tenemos un Dios poderoso y usted tiene que creer y esperar confiado en Él. Como decía Jeremías en el libro de Lamentaciones: con la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca han decaído sus misericordias. ¿Qué es misericordias? Que no nos pagan como nos merecemos, sino que nos extienden el favor. Por eso hoy usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios y decirle: papá, ayúdame a ser una mejor persona, ayúdame a honrar tu nombre, Señor, que lo que tú has hecho por mí yo lo pueda compartir con otros. ¿Qué es eso? Si has sido perdonado, tú debes de perdonar. Para cuando tú vengas a la oración delante de Dios, sepa: Señor, hoy, Señor, tal vez no lo hice lo mejor, pero tú sabes cuánto amo tu palabra. Si alguien me ofendió, Señor, yo lo perdono, así como tú me perdonas. Y qué bonito es una oración así delante de Dios. Y qué bonito es una familia así delante de Dios. Habacuc terminó diciendo estas palabras que yo sé que muchos la conocen. Ahora usted va a entender por qué él dijo estas palabras. Muchos las hemos conocido, muchos las hemos repetido, pero él sabía que venía hermano, dicen que aquel ejército es un ejército terrible. A muchos mataron, a muchos se los llevaron presos, se llevaron familias completas, algunas nomás se llevaron a los más jóvenes y dejaron a los más ancianos. Pero él dijo: yo estoy quieto, yo confío en el Señor, pase lo que pase, mi confianza está en el Señor. Y entonces él dijo estos últimos versículos en su capítulo 3: aunque la higuera no florezca, ni en las vides
haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dígalo conmigo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando usted vuelva a leer estos versículos se va a acordar que no los dijo en un momento de bendición, sino en un momento que estaban a punto de ser invadidos. Él sabía que los viñedos iban a ser derribados, que la higuera iba a ser derribada, que las vacas y las ovejas iban a ser quitadas porque se las llevaban como un tesoro. Y él dice unas palabras que hasta el día de hoy usted las pudiera decir así: cuando venga el problema a mi casa, cuando venga la situación difícil a mi familia, cuando venga tal vez la enfermedad y no haya para pagar la renta, y no haya para pagar esto, y que yo no pueda hacer algo por solucionar el problema, ¿a dónde yo voy a ir? Entonces tiene que repetir algo como él: aunque pase lo que pase en mi vida, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Primero, como diría Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, cuando usted obra así, lo primero que usted tiene es paz. Lo que usted tiene es descanso. ¿En quién? En el Señor. A eso se le llama una fe viva. La fe que Dios ve en su corazón. Usted dice: Señor, estoy pasando un momento difícil, pero yo creo y confío en ti. Creo que tu presencia está conmigo. Sé que tú intercedes delante de Papá Dios allá arriba por mí. Si bien he sido cabezón o duro de corazón, Señor, yo te pido extiendas tu misericordia. Y el Dios que está en el cielo es compasivo y misericordioso y extiende la mano a aquel hombre, a aquella mujer, toca tu cuerpo y te dice: yo quiero que tú seas sano, yo quiero que tú te levantes, solamente confía y espera en mí. Ten paz. Y cuando usted lo logra comprender, entonces usted se goza en el Señor. A pesar de la situación, uno tiene un gozo por dentro. Por eso la Biblia dice que no comprende cómo nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Porque ¿sabe qué? Porque el Dios que servimos nosotros camina en medio de las tormentas. El Dios de nosotros camina en medio de cualquier situación. Está comprobado y usted y yo debemos confiar que el Señor está obrando en su vida. Solamente confíe en Él. Le termina el último versículo, que es el que me encanta. Jehová, el Señor es... Dígalo conmigo. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Y si el Señor es tu fortaleza, escucha lo que pasa. El cual hace... ¿Quién sabe cuáles son los pies de siervas? ¿Los venaditos o las cabras? Esos son los pies de las siervas. ¿Cómo ve usted las siervas brincando en los lugares disparejos? En las piedras, en las laderas de las montañas. ¿Cómo las ve usted? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo a escalar ellas? No. ¿Por qué? Porque las patitas, las piernas, ¿cómo se dice? Lo que el Señor les diseñó, tienen como 4 pedacitos que se ajustan, se mueven, se ajustan a cada piedrita. Ellos no andan como usted y como yo. Usted no tenemos pies de siervas. Usted quiere brincar ahí por los muros y para abajo. El azote que da uno. Pero ellas...
Brincan, suben, bajan, hacen lo que quieren con una seguridad. Y es lo que el profeta está diciendo. El Señor, en medio de mis dificultades, Él me dará los pies correctos para caminar. No dice en las alturas del Señor, Él dice en tus alturas, en tus mejores momentos. Tú tienes que confiar en el Señor y decirle: Señor, dame pies de siervas para andar en los lugares altos. En los lugares altos, ¿cuáles? En tus mejores momentos de tu vida. Por eso usted y yo debemos inclinarnos al Señor y decirle: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. He estado pasando momentos malos, me he descuidado, me he alejado, pero yo te pido tu misericordia. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia, Dios. Y cuando usted lo hace, la misericordia de Dios baja a casa, llega a su corazón, y usted empieza a sentir la situación aún no ha cambiado mucho, pero la paz del Señor ha llegado. Tenga una tranquilidad y empieza a confiar en Dios. Hermano, alaba al Señor y dile: oh, el Señor es mi confianza, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. El dicho favorito de muchos, ¿verdad?, que han repetido, que yo recuerdo, que dicen: no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque, hermano, día a día tenemos luchas, tenemos pruebas, pero en el nombre de Jesús, usted y yo somos más que victoriosos. Las pruebas solamente vienen a demostrar que hay un Dios que cuida de nosotros, que hay un Dios que está cerca cuando el corazón suyo y mío reconocemos nuestra necesidad de Dios. 21 días de ayuno, faltan 7. Mañana tenemos oración aquí a las 7, de 7 a 8. Mira qué hermoso es venir a orar. Mira qué hermoso es acercarse a papá y decirle: Señor, aquí está mi vida. Tú la conoces mejor que nadie. Pero qué bonito cuando usted dice: Señor, yo he sido duro de corazón. Reconozco que me he apartado de tus caminos. Reconozco que he hecho mal. Mire, sin que nadie lo acuse, qué bonito es venir. La lectura que leyó el hermano de aquel hombre malagradecido que le perdonaron tanto. Le perdonaron tanto, 10,000. Y vino a querer agarrar a uno que le debía 100 y lo metió preso hasta que le pagara, cuando a él le habían perdonado 10,000. ¿Cuántas veces es eso? ¿Cuántas veces cabe 100 en 10,000? ¿Cuántas veces? No, 100. ¿Cuánto le debía? Le debía 100 y él debía 10,000. ¿Cuántos son? ¿100? A ver los matemáticos por ahí. 100. O sea, a él le perdonaron 10,000 y él no perdonó el 1. Ahí vemos el ser humano. Por eso dice el Señor: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Vamos a inclinar nuestro rostro en estos. Mire, faltan 7 días, pero yo le voy a pedir a usted algo. El Señor lo creó a usted y a mí para servir en su obra. Y muchas veces la razón que no crecemos a imagen de Cristo y no aprendemos de su misericordia es de cómo no estamos obrando para lo que Él nos llamó. Y yo le estoy diciendo a las personas: actívate, dile al Señor: aviva, Señor, en mí tu obra, aviva en mí tu obra, en medio de los tiempos, Señor, avívame a mí, dame ese avivamiento. Porque qué lindo es ir y visitar a alguien y llevar la palabra de Dios. Qué lindo es y orar por alguien cuando está necesitado. Qué lindo es cuando nos unimos y decimos: yo quiero hacer mi parte, sea pequeña, no importa, de servir, de limpiar, de estudiar, de enseñar, de cantar. Hermano, hay muchas. Pero una de las áreas donde queremos, y se lo estamos diciendo a usted, tal vez usted diga: yo no sé enseñar. Bueno, estamos buscando gente que abra su casa para llevar un grupo de enseñanza. Se lo voy a decir: si la iglesia va a ser de bendición a la comunidad, tenemos que mirar dónde están las necesidades. Grupos vida tiene que ser un lugar donde la familia cercana a usted, amigos, puedan llegar a escuchar la palabra de Dios. Pero no solo a escucharla, a mirar cómo usted y yo amamos a aquellos que están en necesidad y cómo usted y yo oramos. Escuche bien, hay personas que vienen con enfermedades, hay personas que tienen depresión, ansiedad, llámese como se llamen los problemas que la gente carga. Le voy a decir algo: si la iglesia aprende a orar, si la iglesia aprende a adorar,
Dice la Biblia que el Señor ha derramado de su Espíritu y usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna enfermedad, no hay ninguna situación que la iglesia no pueda orar y que aquella mente o aquel cuerpo sean transformados por el poder de Dios. Usted y yo solamente llevamos el antídoto a la familia. Usted y yo no los vamos a sanar, pero sí les vamos a decir quién los puede sanar. Y es el poder que la iglesia tiene. El día que dejemos de predicar a Cristo, el día que dejemos de orar por las personas, ese día el diablo ha prevalecido en contra de la iglesia. Pero mientras la iglesia sigue empujando, somos un remanente pequeño. Pero la palabra de Dios dice que el infierno y sus puertas no pueden prevalecer contra la iglesia. Y por eso estamos llamando a la iglesia: dile al Señor, aviva tu obra en mí, Señor. Recuerdo cuando oraba y amaba orar. Recuerdo cuando leía tu palabra y amaba leer tu palabra. Recuerdo cuando testificaba y no me avergonzaba. Señor, hay cambiado cosas en mi vida. Yo te pido que las avives, que me des un fuego. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. O sea, Dios va a hacer algo, pero usted tiene que hacer su parte. Aviva el don de Dios que está en ti. Voy a pedirle